Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: «Si no ven ustedes señales y prodigios, no creen». Pero el funcionario del rey insistió: «Señor, ven antes de que mi muchachito muera». Jesús le contestó: «Vete, tu hijo ya está sano». Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: «Ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre». El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: «Tu hijo ya está sano», y creyó con todos los de su casa. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. El oráculo de Isaías solo tendrá cabal cumplimiento con la llegada del Mesías, gracias sobre todo a su poder sobre la enfermedad y la muerte. La súplica que un funcionario real de Cafarnaúm hace a Jesús pidiéndole la curación de su hijo gravemente enfermo arranca el milagro de una curación a distancia por el poder de Cristo que se encuentra en Caná de Galilea, donde antes había convertido el agua en vino. Jesús se manifiesta en este episodio como la vida en persona, tema que el evangelista San Juan desarrollará con gran profundidad más adelante. Nadie es profeta en su tierra. Jesús volvió otra vez a Caná, donde en una boda que se les terminó el vino, realizó el primer signo, convirtiendo el agua en vino, iniciando así su vida pública. Aunque Jesús había afirmado que un profeta no es estimado en su propia patria, cuando llegó a Galilea, los galileos sí que lo recibieron bien y creyeron en su nombre, probablemente por todo lo que habían visto hacerle en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, a la cual ellos también asistieron. También en Caná efectuó un segundo signo, a ruegos de un funcionario del rey Herodes Antipas, probablemente un oficial pagano que le pidió la curación de su hijo enfermo. Jesús no se encierra en su raza ni en su religión, acoge a todos. El oficial tenía puestas las esperanzas en Jesús, motivo por el cual le pidió un par de veces que le acompañara antes que muriese su hijo, pero Jesús siempre le respondió lo mismo: «Vete, que tu hijo vive». No obstante, Jesús añadió como reproche: «Si no ven signos y prodigios, no creen», lo que también nos dice a nosotros. Al funcionario le costó ponerse en camino, pero al final tuvo fe en él y marchó hacia su casa. Antes de llegar, los criados fueron a buscarle para decirle que su hijo estaba curado, y al preguntarles a qué hora se había producido la mejoría, cayó en la cuenta que era la hora en que Jesús le había dicho que su hijo estaba curado. En este momento tuvo la confirmación de su fe y creyó él con toda su familia. ¿Cuántos cristianos limitan su fe a pedir prodigios y milagros?
quieren que Él escuche su oración, resuelva sus dificultades al momento y haga milagros con sus peticiones. Este relato del Evangelio de San Juan nos está enseñando cuál es la única fe que merece tal nombre, la que se apoya en la palabra de Jesús, la que llega hasta aceptar su persona. Nadie más que Jesús da vida, nadie más que Él vence la enfermedad y la muerte. Con este episodio termina el primer ciclo del libro de los signos y las obras que Jesús empezó y también concluyó en Caná de Galilea. ¿Cómo vives tu fe? ¿Se limita solo a pedir milagros? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.